Vamos a iniciar, si son tan amables, con nuestras plegarias, tratando como siempre de recordar y tener presente el significado de las mismas, comenzando naturalmente por la plegaria del refugio y la generación de la mentalidad excepcional, la bodhicitta, seguido de la plegaria orientada al cultivo de los 4 pensamientos inconmensurables. Recuerden la bondad amorosa, la compasión, el regocijo y la imparcialidad. Después, la ofrenda del universo, al que llamamos centro y circunferencia, esto es lo que todo incluye, mandala, y la solicitud a la asamblea del mérito, a la comunidad de seres despiertos, para que pongan en movimiento la rueda del Dharma, para que enseñen. ¿Mm? Muy bien. Sanje chudan chi chunam la chanchu bardu dani kyapsu chi dagi chinsu gi pe sunam ki drola penche sanje drupasho. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. En el Buda, el Dharma y en la Asamblea Suprema tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Que el mérito de mi generosidad y otras acciones virtuosas me lleve al despertar para el beneficio de todos los seres. Semchen tamche dewa dang dewe judan dempa juchi dunyel dang dunyel gi judan jelwar juchi dunyel mepe dewa dampa dang mi jelwar juchi nyering chadang nidang jelwe tanyong chempola nepa juchi. Que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos, que todos los seres obtengan la felicidad y sus causas, que sean libres del sufrimiento y sus causas, que nunca se vean separados del gozo sublime libre de sufrimiento, que moren en la gran imparcialidad, libres de apego y aversión hacia aquellos que les son cercanos y lejanos. Sashi puchu chushi mete tram rirab lingshi nide gempadi sanje shindu mite buayi druke namdak shindu chepasho. Perfumo la tierra con incienso, la decoro con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes, el sol y la luna. Concebida como una tierra búdica la ofrezco, para que todos los seres gocen de esta tierra pura. Semche namki sampadang loyi cheraki tarwar chechun tumong tepayi choki korlo kordu sol. De acuerdo con la intención de los seres y según sus distintas capacidades, por favor gira la rueda del Dharma de los vehículos mayor, menor y común. Muy bien, vamos a comenzar con el preámbulo a nuestra sesión de meditación, la yoga de las 9 respiraciones. Muy bien. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Comencemos por evocar una imagen mental de nuestra forma física. Y para ello, introspectivamente recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies.
Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente asociada al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil. Sabemos constituido por el canal central, el Avaduti, el Tsa-Uma, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, Rasana, el femenino, Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano, como un tallo hueco de bambú. Recordamos parte de la apertura de Brahma, ese punto localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde el mismo se abre y extiende como un embudo cono o la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente y paralelamente a la columna vertebral, culminando en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales, se extienden y suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central, con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. El primero a la derecha del canal central para los hombres, en la posición inversa correspondiente a la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente, nos abocamos a la yoga de las 9 respiraciones. Le acompañamos de esa forma especial de respirar, la del jarrón, ánfora o vasija. En la misma, al inhalar, intentamos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Procedemos con la aplicación de la yoga de la retención de la respiración, volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profundo, atento y concentrado. Subsecuentemente exhalamos con fuerza como si disparásemos una flecha a través de un arco. Decantamos así 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, correspondiente a lo que conocemos como los vientos kármicos, de los que dependen las funciones conceptuales y dualistas de la mente y conciencia, tanto las positivas como las negativas. Así fortalecemos al Yeshe-Lung, el viento de sabiduría, que desde el momento de la concepción hasta la transición del morir, reside en el medio del canal central y del cual dependen las altas funciones de la cognición. Con ello en mente, presionamos con la yema del pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el gesto conocido como el puño adamantino, con los dedos índices ligeramente extendidos, con los que bloquearemos las narinas de las fosas nasales en el orden correspondiente al ejercicio. Y con esta instrucción ejecutemos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitemos a la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. Recordemos en esta cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja, la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello, introspectivamente recorremos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad o tensión, lo relajamos. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginamos en nosotros penetra luz y claridad. Concebimos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar, imaginamos esa tensión nos abandona, como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar, mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan, obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidad nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas de la lasitud, del hundimiento mental, el sopor sueño, la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientamos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad y de alerta, de una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento o constricción y simultáneamente sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación y el cansancio de la tarde-noche, y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías: la del escuchar, que nos conduce a la transformación conceptual; la del análisis y la investigación, que nos permite fortalecer a la experiencia directa; y la de la meditación, que nos conduce y culmina en la integración. Con esta instrucción presente en silencio y por unos minutos, fortalezcamos esta primaria dimensión de la práctica. Así, toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, saturado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. A inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. Una vez más, de experimentar excitación, nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Finalmente, fortalezcamos la claridad, viveza y alerta de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa o ticle en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar excitación nos concentramos en la exhalación y de ser presas de la lasitud, la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos a la meditación discursiva. Reconozcamos en la misma un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Y así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo y difícil que es obtener y asegurar. Su necesaria condición de ocio y oportunidad, enraizada en las 8 libertades y las 10 riquezas, tanto las personales como las circunstanciales. Lo fácil que es perderla, su fragilidad y transitoriedad, y así, la gran más breve oportunidad con la que hoy contamos
para intentar imprimir y así dotar a nuestras vidas de una dimensión y sentido de genuino significado, la que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio del estudio y de la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Reconozcamos cómo todo cambia y se transforma instante a instante, momento a momento, y cómo en realidad nada y nadie duran para siempre. En especial señalemos a nuestra propia condición mortal, y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia transitoriedad, que a su vez desconocemos el cómo, de qué manera es que ésta se exprese o manifieste. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese ser genuinamente importante, prioritario, significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, siempre y por definición temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte siempre cercana, inminente o inesperada, el adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir, tan solo la eterna continuidad de la mente o conciencia y con ella sus diversas impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a fortalecer aquellos positivos o virtuosos, así como simultáneamente identificar, disminuir, inhibir y erradicar los negativos, los no virtuosos. Para ello exploremos a las causas y sus consecuencias. Entendamos cómo nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, y cómo nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente. Como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo responsables de nuestra propia vida y vidas, y en especial de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, siempre íntima y subjetiva. Finalmente comprendamos las limitaciones propias, aquellas endémicas al samsara, la existencia cíclica, la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles, mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda. Lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, así como sus diversos potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los Arhats, los héroes o Bodhisattvas. Simbólica indirectamente la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran y ayudan. Y a manera central la figura del Ama, el vínculo con el Dharma y el punto,
donde esas cualidades coinciden y se hacen a nosotros presentes. Y así afirmamos: Damala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio, Lamala Kyabsun Chio, Sanjela Kyabsun Chio, Chula Kyabsun Chio, Genduna Kyabsun Chio. Transitemos ahora a la meditación de vacuidad, el natural preámbulo de la mecánica contemplativa que es propia del Sendero del Diamante, centrada en el cultivo y desarrollo de la visión pura. Imaginemos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Comencemos por este espacio. Nuestra ciudad, nuestro país, continente y planeta. El universo con sus infinitos mundos. Y en especial nuestro cuerpo referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye o desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la expresión primaria de la mente o conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la mente desnuda, por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Abordemos ahora la fase de creación o generación del Guru Yoga, la práctica de unificación con el principio del despertar, Shakyamuni Buda. Imaginemos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía, que en el sendero y camino espiritual son por definición y naturaleza esenciales, indispensables. Sobre esto surge un trono dorado y enjollado que representa la realeza del estado lúcido y despierto de la mente, su natural dignidad. Sobre él mismo una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica, sobre la cual se corporiza un disco lunar y solar en forma de cojines que simbolizan la red de cualidades positivas y sabiduría profunda, las 2 acumulaciones. Y sobre estos gradualmente se manifiesta la figura de Shakyamuni Buda. Le concebimos radiante, luminosa y translúcida, presente mas simultáneamente ausente de sustancialidad. Entonces, la síntesis de la apariencia y vacuidad. Se encuentra sentado en la postura damantina con sus piernas entrecruzadas, simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi, y con la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca con el dedo medio la tierra, siendo la testiga de su victoria sobre el triple veneno, la ignorancia, el apego y la aversión. La izquierda descansa en su regazo con la palma abierta, inclinada hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la concentración unipuntual. Sobre de la misma aparece la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar o elixir de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre de los 8 intereses mundanos. Manifiesta una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, el Ushnisha, que simboliza la actualización de sus potenciales energéticos, emocionales y cognitivos. Despliega las 32 marcas mayores como las 80 menores de un Buda, y en el que es síntesis de los potenciales que en el sendero deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que individual y colectivamente esta tarde-noche a todos nos anima. Consecuentemente, y a su alrededor surge el campo del mérito, la comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, seres liberados, Takas Dakinis y protectores, de Giram Shavakas, Pratyeka Budas Yogis y Yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles provenientes de los diferentes reinos que son propios del samsara,
pero hoy todos dotados de la apreciada plataforma humana y animados por el espíritu de la emergencia definitiva que con nosotros contagian y comparten. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Budas y bodhisattvas reaparecen, pero ahora dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda. Simbolizan la unicidad de la mente despierta. De Budas y bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre nosotros como una lluvia de bendiciones que a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Le concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Procedemos a la recepción de los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad se habrá irradiado de la frente del Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros como un espeso néctar que recorre las paredes internas de nuestro cuerpo y del mismo arrastra sus impurezas y limitaciones. Imaginamos ese proceso de purificación acontece en 3 etapas. En la primera concebimos como nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos nuestras limitaciones físicas potenciales se purifican, quizá como nuestras debilidades genéticas. Salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus, sangre coagulada y ennegrecida, que una vez más, al vertirse sobre la tierra, en la misma operan como un nutriente. Y finalmente sentimos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican. Los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos. Nuestra visión kármica de la vida, que nos ata a la existencia cíclica. Los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Las acciones físicas negativas que hemos perpetuado en contra de otros u otros en contra de nosotros. Todo ello se purifica saliendo de nuestro cuerpo por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano como miriadas de alimañas que al abandonarnos se diluyen o desvanecen en el vacío. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición, reconociendo en las mismas el corazón de la purificación, comenzando por el arrepentimiento que distinguimos de toda forma y expresión de culpa, la determinación de enmienda, la aspiración y deseo de poder reorientar a nuestras vidas en una dirección genuinamente positiva y segura, como la que simbolizamos a través de la triple joya. La necesidad de cultivar una mentalidad altruista que nos permita vencer el egoísmo. El imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo hayásemos perpetuado en contra de otros o de nosotros mismos. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Om dentro de nosotros 3 veces. Om
Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal de la habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Una vez más penetra en nosotros como un espeso néctar que nos inunda y satura desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. En la superficie de este néctar emergen esferas oscuras que representan nuestras limitaciones verbales o comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que habitualmente se muestra irreflexivo, que tiende a distorsionar o exagerar la realidad, en especial cuando nos vemos movidos por fines autocentrados o egoístas. Al arribar al área de la cabeza, se derraman por ojos, oídos, boca y nariz y se disuelven en el vacío. Una vez más, y donde sea propicio, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales o comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal o de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiada del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos satura y elimina nuestras impurezas mentales y emocionales. Toda tendencia hacia la ignorancia, la confusión, el apego, la aversión, pero en especial la percepción o cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, y donde sea propicio, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Y mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces.
Hum. 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 Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Oh. Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros, los seres que nos rodean. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho, a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado. Nuestro cuerpo irradia luz y claridad multicolor. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución de la red de cualidades búdicas o los kayas. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de estas tres sílabas dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de estas tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad multicolor,
a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma, queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica, en efecto, sus limitaciones se ven gradualmente purificadas. Y ahora transitamos a la fase de integración. Shakyamuni Buda se desplaza y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado. El trono dorado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni. Budas y bodhisattvas se disuelven en luz y claridad. Penetran por la coronilla de la cabeza de Shakyamuni Buda e incrementan su luz y presencia por 1000. Te concebimos como una montaña de oro iluminada por 1000 soles. Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros, como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, animada por nuestra historia individual, y reemergemos dotados de la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, así entonces de sus cualidades y habilidades. El universo reaparece como se presenta la cognición adamantina de un Buda, como un Budaverso, como un entorno exaltado en el que todos los seres son Budas, los sonidos mantras, en donde todo es perfecto, radiante y luminoso, y mientras sentimos esto experimentamos la fuerza vibratoria del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Y ahora procedemos a la fase de perfeccionamiento. Recordamos en la misma, ensayamos la transición del morir y el dormir, donde naturalmente emerge la luz clara de la mente esencial, con la cual tratamos de establecer un vínculo de reconocimiento y estabilidad. Una vez más,
Imaginamos en nuestro medio al canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo. Vientos sutiles primarios y secundarios se preparan para la travesía hacia la gota indestructible. Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad, penetra por la coronilla de nuestras cabezas y reemerge a la altura del corazón con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Esencias vitales masculinas y femeninas se dirigen a la gota indestructible. Las masculinas de color blanco descienden por la parte superior del canal central. Las femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Presionan a la gota indestructible como una pinza. Y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos, vientos sutiles, gotas neurales penetran en la gota indestructible. La misma se fisura y libera la luz clara esencial de la mente, la conciencia primigenia. Intentamos reconocer y descansar en la misma por un momento, una vez más en un estado y condición libre de elaboración. Gota indestructible, Shakyamuni Buda en el medio de la misma, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Y así terminemos por dedicar el mérito. Deseemos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio beneficio, sino en especial en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewa de nyoto dalamazan de jujune joa chechamalo pade salagu pasho. Chancho sencho rinpoche ma kepana chechuchi kepa nyampa mepa yankung ne kungdu pewasho. Oma hum bajaguru pemasedi hum. Om muni muni mahamuni soha om ahum. Y dediquemos el mérito para todos aquellos que se encuentran en el medio de conflictos bélicos, que se ven expuestos a diferentes tipos de violencia, y ahora para nuestros hermanos en Los Ángeles que se encuentran expuestos a tremendas tragedias naturales. Y así incorporemos y traigamos este espacio y lugar nuestra mente y atención. Muy bien. Pues recordarán, hemos estado revisando un tópico central de la filosofía contemplativa del Buda Dharma, el de las 4 recolecciones o las 4 aplicaciones de la atención. La aplicación de la atención sobre el cuerpo, la aplicación de la atención sobre las sensaciones y sentimientos, la aplicación de la atención sobre la mente, los factores mentales, sus funciones, y la aplicación de la atención sobre diferentes fenómenos. Hemos estado trabajando primariamente con la 4ª y última de las cercanas aplicaciones de la atención, aquella orientada al examen de los fenómenos, ¿recuerdan? Y en este contexto hemos como punto de partida refinado el entendimiento que tenemos de diferentes prácticas de shamatha, esto es, de lo que conocemos como el samadhi de pacificación. Si bien existen una enorme variedad de estas diferentes aproximaciones y metodologías contemplativas dentro del contexto de nuestra tradición, evidentemente pues la idea es tratar de identificar aquellas que son más importantes y centrales y concentrar y abocarnos en su estudio y familiaridad, ¿no? En este contexto dividimos estas prácticas en 2 grandes categorías, las tienen presentes claramente. Lo que llamamos
shamatha con y sin apoyo, signo o referente, ¿se acuerdan? La primera de estas categorías tiene que ver con el cultivo de la estabilidad de la atención a través del empleo de un referente, ancla y objeto de meditación. De estos hay una miriada, ¿verdad? Una enorme variedad de los mismos. Pero la primaria práctica que en esta categoría se enseña en la tradición budista, en el Buddha Dharma, es el Anapanasati o Anapanasmriti. Esto es la práctica de la recolección de la respiración. Y nosotros, dado el hecho de que somos principiantes en la práctica contemplativa y su familiaridad, dividimos simultáneamente esta aproximación en 3 fases. La primera tiene que ver con el refinamiento de la relajación. La segunda tiene que ver con el fortalecimiento de la estabilidad. Y la tercera y última tiene que ver con la exaltación de la viveza, alerta y claridad de la atención. Evidentemente, y a medida en que nosotros progresamos en el perfeccionamiento de esta aproximación contemplativa, estas 3 diferentes aproximaciones pueden sumarse en una. Esto es, no tienen que necesariamente dividirse en 3 momentos, pueden ejecutarse simultáneamente. Pero mientras no tengamos ese tipo de, digamos, familiaridad, ese tipo de perfeccionamiento, es mejor aproximarnos a esta práctica en esos 3 momentos o con estas 3 fases: relajación, estabilidad, viveza, alerta y claridad mental. ¿Sí? Bien. Dentro del contexto de las prácticas de shamatha con apoyo, signo o referente, hallamos la práctica de asentar a la mente en su estado natural. Mientras que en la práctica de la recolección del respirar, el objeto primario de meditación es la respiración y la esfera de las sensaciones táctiles, donde naturalmente acontece, opera y funciona el respirar. En la práctica de asentar a la mente en su estado natural, primariamente trabajamos con la esfera de las sensaciones mentales. ¿Recuerdan? Todo lo que en ella puede naturalmente aparecer: ideas, imágenes mentales, memorias, sentimientos, etc., los que atendemos sin aferramiento y sin distracción, concentrando primariamente nuestra atención en el espacio de la mente o conciencia, que en un inicio nos cuesta trabajo de identificar, pero con un poquito de práctica e iniciativa aprendemos a señalar con relativa facilidad. ¿Ok? Dentro del contexto del desarrollo de la estabilidad de la atención, que simultáneamente, específicamente en la tradición académica contemplativa del budismo tibetano, se explora a través de la presentación de Kamalashila, en continuidad con la presentación que de este tópico se hacía en la ancestral tradición de Nalanda. Se divide el desarrollo de la estabilidad de la atención en 10 diferentes etapas, ¿se acuerdan? Para las primeras 4 etapas trabajamos con la recolección del respirar. Para las subsecuentes 3 etapas, ¿verdad?, trabajaremos con asentar la mente en su estado natural. Y de la 7ª a la 10ª, con la práctica de la atención de la atención. ¿Sí? Vamos a ir trabajando con métodos de shamatha cada vez más sutiles, ¿verdad? Menos asociados a nuestra corporeidad y más centrados en la propia naturaleza luminosa y vacua de la cognición. ¿Sí? Bien, la última de estas prácticas de meditación que presentamos previo a nuestro receso decembrino fue la práctica de la atención de la atención. Y la práctica de la atención es una práctica de shamatha sin apoyo, ¿sí?, sin objeto de meditación. Porque en esta técnica, en esencia, con lo que trabajamos y aprendemos a hacer es observar, ¿verdad?, la propia luminosidad de la cognición, el propio acto de la percepción. ¿Se acuerdan? Bien. Y dentro de este contexto se presenta en la tradición tibetana una última alternativa, que es la que examinaron con Leandro la semana pasada, el lunes, que es la práctica de lo que llamamos presencia abierta. ¿Se acuerdan? Hay una diferencia entre la práctica de la atención
y la práctica de asentar a la mente en su estado natural y la práctica de la presencia abierta. Para empezar, ¿cuál es la diferencia entre la aproximación de la presencia abierta y el asentar a la mente en su estado natural? Que al asentar a la mente en su estado natural nos concentramos en un referente y objeto primario de meditación, que es la esfera de las sensaciones mentales y todo lo que en ella emerja, juegue y desaparezca. Lo que atendemos sin aferramiento y sin distracción. ¿Se acuerdan? Mientras que en la práctica de la presencia abierta mantenemos la atención receptiva a cualquiera de nuestras esferas cognitivas, sea la mental, visual, auditiva, gustativa, táctil y olfativa. Pero si bien mantenemos esa, digamos, atención abierta a cualquier estímulo, ¿cómo trabajamos con estos? También sin aferramiento y sin distracción, que es lo mismo que afirmar sin identificación. ¿Sí? Esta es una práctica muy importante porque representa una dimensión pinacular de esta aproximación para el desarrollo de la estabilidad de la atención y se contempla una que naturalmente es infinitamente más aplicable dentro del seno y contexto de la vida cotidiana que el resto de estas otras prácticas de shamatha. Estas otras prácticas de shamatha requieren de la absorción meditativa, mientras que el cultivo de la práctica de la presencia abierta es una que se puede mantener aún en el contexto y seno de la actividad cotidiana, ¿sí? Entonces es una forma de mantener la atención unipuntual, ¿verdad? Sin tener que seleccionar los campos de atención sensorial con los que desarrollamos atención y concentración, ¿sí? Ahora, no confundan esta práctica o aproximación para el desarrollo de la atención unipuntual con el simplemente mantenerse distraídos por todo lo que aparezca, ¿sí? Eso no es presencia abierta, eso es simplemente distracción, ¿sí? Y lo que caracteriza esa distracción es que cada vez que surge un estímulo, nos identificamos con él, nos engarzamos con él. Y desde esa perspectiva, ese estímulo nos arrastra por todos lados, ¿sí? En la práctica de la presencia abierta, atendemos la presencia de cualquier estímulo, pero ¿qué hacemos con él? Lo autoliberamos instantáneamente en el momento en que nosotros surge. De tal manera que no generamos ni cultivamos para él mismo identificación alguna. Esta es una manera de mantener unipuntual la atención en la cognición. ¿Se entendió eso? ¿En qué se diferencia la práctica de la presencia abierta con la práctica de la atención de la atención? En la práctica de la atención estamos como particularmente pendientes de atender el acto de atender, de percibir el acto de percibir. Lo que llamamos también metafóricamente la cognición de la luminosidad vacua de la mente, ¿sí? Mientras que en la práctica de la presencia abierta, aún esto es algo que nosotros soltamos, ¿verdad? No seleccionamos ni siquiera ese campo de atención. Mantenemos atención presente en cualquier experiencia que en nosotros surja, mental o física. Pero cuando la misma surge, porque abrimos la totalidad de nuestros campos sensoriales, lo hacemos sin aferramiento y sin distracción. Esto representaría, digamos, el cúmulo primario, las 4 elementales prácticas de shamatha que nosotros enseñamos y pretendemos hacer presentes dentro de nuestro arsenal contemplativo, ¿ok? Por lo que concierne específicamente a la práctica del shamatha, ¿sí? Estas no tienen que ver, aunque operan y sirven como frontera y como vínculo y como tránsito a la práctica del vipassana, ¿sí? Ahora, ¿en qué se diferencia la práctica del shamatha y la del vipassana? Recuerden, es muy simple. Mientras que la práctica del shamatha es una práctica o una aproximación contemplativa centrada en el cultivo y desarrollo, en el refinamiento de la atención y la concentración, la cesación de la continuidad de la inercia habitual del diálogo interior, la práctica del vipassana es una práctica de análisis introspectivo y por lo tanto es una que demanda y requiere de la postulación de cuestionamientos y preguntas, que lo que buscan es investigar la naturaleza de la realidad. Esto es, comprender la manera en que las cosas son, la condición del mundo fenoménico, ¿verdad? La naturaleza de nuestra identidad personal, así como la manera en que nosotros experimentamos, edificamos y construimos la experiencia que del mundo tenemos, ¿sí? Entonces, en la práctica del vipassana activamente estaremos investigando esos campos de la experiencia.
cómo es que los fenómenos existen, si tienen una identidad intrínseca o no, si son unitarios o compuestos, si son estáticos o dinámicos, si tienen o no identidad intrínseca, si poseen o no cualidades sustanciales. Lo mismo postulamos en torno a la investigación de la identidad personal. Y lo que pretendemos es distinguir lo que en la filosofía del camino medio se llama el mero yo del yo. ¿Sí? El mero yo es la identidad imputada fantasiosa que todos nosotros defendemos y proyectamos y que opera como la base de nuestra aflictividad. El yo es la identificación de la manera en que realmente existimos como una entidad dinámica y compuesta, en movimiento constante, ausente de identidad intrínseca. ¿Sí? Y haremos lo mismo con el entendimiento de la experiencia que tenemos y derivamos del mundo, tratando de entender cómo el factor determinante en la construcción de esa experiencia es intrasubjetivo y que el propio mundo tan solo opera de una forma cooperativa, ¿verdad?, en la edificación y construcción de la experiencia que del mismo tenemos. Esto hace que nosotros nos convirtamos en absolutos responsables de la conformación de la experiencia que tenemos del mundo. Y así también responsables de la creación de nuestro karma. ¿Ok? ¿Se entendió todo eso? Es donde nos encontramos. Bien. Ok. También recuerden que mientras nosotros nos encontremos involucrados en el cultivo de estas prácticas de meditación en general, es natural que en nosotros se manifiesten diferentes tipos de experiencias, tanto mentales, un subconjunto de las mismas son las emocionales, y las físicas, ¿sí? Pueden manifestarse de forma en ocasiones muy vívida, pero en realidad son meras experiencias meditativas, les llamamos en la lengua tibetana ñam, ¿sí? Ñam quiere decir eso, simplemente una experiencia meditativa. Se define comúnmente como una especie de experiencia transitoria anómala, eso quiere decir fuera de lo ordinario y común, resultante de ¿qué? De la práctica auténtica, de la focalidad de la atención o la meditación. Pueden ser psíquicas y pueden ser también somáticas. Eso quiere decir, pueden ser meramente mentales, experiencias mentales, como pueden ser también experiencias fisiológicas. Por ejemplo, sensaciones, dolor, ¿verdad? Algún tipo de problema fisiológico que temporalmente se hace presente en una persona, por ejemplo, un zumbido en el oído, ¿sí? Todo esto es simplemente parte de lo que llamamos una experiencia meditativa que acompaña a la genuina experiencia de meditación. ¿Qué debemos de hacer al enfrentarnos a estas experiencias meditativas que muchas personas sobreestiman? Bueno, reconocer que son transitorias. Es como cuando se te duerme la pierna, recién transitas de una posición a otra, pues la idea no es que escribas un ensayo y lo publiques en la revista de medicina de Nueva Inglaterra acerca de el cosquillo en tu pierna, porque entiendes que es una experiencia transitoria, ¿verdad? Que tan rápido como se hace presente desaparece. Y así se libera o autolibera. Lo mismo debes de hacer con estos ñams o experiencias meditativas. En ocasiones hay algunos un poco más persistentes, un poco más profundos, un poco más distractivos. Por ejemplo, en algunas personas algún tipo de dolor, en algunos individuos algún tipo de zumbido en los oídos, algo por el estilo. Y cuando eso acontece y no cesan naturalmente, pues es el momento de consultar a nuestro maestro para implementar algún tipo de remedio, ¿sí? Pero esto en general acontece cuando nosotros nos involucramos muy puntual y disciplinada y continuamente con la meditación. Rara vez ese tipo de problemas acontecen cuando meditamos 1 hora al día, ¿sí? Esto acontece cuando te dedicas por lo menos un par de semanas a meditar 8 horas al día, ¿sí? Y vuelvo a insistir, son simple y sencillamente experiencias resultantes de la práctica genuina de la meditación. Y pueden ser psíquicas y pueden ser somáticas o pueden ser tanto físicas como somáticas. El denominar estas experiencias anómalas y transitorias es algo puramente descriptivo, ¿verdad?
No queremos por esto disminuir o no queremos desestimar la importancia de las mismas. Simplemente exaltar su condición transitoria, ¿no? Y por lo tanto la idea de no identificarse con ellas, no aferrarse a las mismas, no generar apego a estas o aversión, ¿sí? Y desde esa perspectiva, relajarse y dejarlas pasar, ¿sí? Claro. También y por supuesto es muy importante el diferenciar los ñams, las experiencias meditativas, sean somáticas o sean psíquicas, de condiciones o dolencias físicas o mentales que requieran naturalmente de atención médica, ¿sí? Entonces, si transitas por un brote psicótico, pues no es el momento de relajarte, tienes que tomar cartas en el asunto y consultar a un psiquiatra, ¿verdad? Si tienes un problema físico importante, pues hay que atenderlo, ¿no? Pero cuando no son tan importantes, simplemente no sobreestimarlo, ¿sí? Otro elemento muy importante para el progreso de la meditación, que nunca se enfatiza lo suficiente, es desvincular a la práctica meditativa de toda expectativa. En el contexto del desarrollo contemplativo, afirmamos, y con mucha razón, que las expectativas operan como un poderoso veneno al desarrollo contemplativo. Las expectativas son ideas preconcebidas que el individuo tiene de en qué va a madurar o a dónde te va a conducir el ejercitamiento contemplativo. Esto puede centrarse en tus propias fantasías o puede también conformarse en dependencia de la esperanza y la aspiración que tienes de emular lo que otros que se han dedicado a la práctica contemplativa han descrito como experiencias emergentes en la misma o resultados de ella. Y por la aspiración de emular lo que ellos han experimentado, lo que han logrado, fabricas una idea, una concepción mental de cómo debe de operar tu meditación e intentas artificialmente ahorcar a la misma o dirigirla en esa dirección. Esto nunca funciona bien, envenena el desarrollo contemplativo. Desde esa perspectiva insistimos una y otra vez y de verdad no saben cuán importante es esta instrucción, no incorporar a la práctica de la meditación esas expectativas. Aún cuando, por ejemplo, nosotros describimos en este sistema tibetano indio, ¿verdad? De desarrollo en la práctica del shamatha, los estadios a conseguir, ¿verdad? Es simplemente una aproximación descriptiva que tiene por objetivo el ayudarnos a construir una especie de mapa cognitivo en torno a la estructura y dirección del entrenamiento de la atención y la concentración. Pero también puede convertirse, si nos aferramos a esa descripción, en un obstáculo para el desarrollo contemplativo. Porque querremos decir, voy en el nivel 1, 2, 3, 4, ya pasé el 5, voy el 6, ¿no? Se dice que en el 7 pasa esto, ya lo estoy experimentando, y si no, como que te somatizas a pensar que lo estás experimentando, y todo eso es muy negativo en el entrenamiento mental. Así que, insisto, debemos de hacer un esfuerzo por liberar a nuestro entrenamiento de las expectativas, ¿sí? Esto está vinculado simultáneamente al deseo de logro, que al mismo tiempo está asociado a la exaltación de la identidad personal y se caracteriza por lo que mi maestro Trungpa Rinpoche acuñó como materialismo espiritual, ¿sí? Y genera muchos obstáculos que nos previenen de actualizar los objetivos de la práctica, ¿sí? También es muy importante tener en cuenta que cuando nosotros nos involucramos en la práctica del shamatha y en la práctica del vipassana en términos generales, estaremos naturalmente, es uno de sus objetivos, dragando a la psique, ¿sí? Recuerden, la psique es la conciencia primaria, la conciencia elemental, ¿sí? La más, digamos, superficial de nuestras diferentes conciencias. En el modelo tradicional indotibetano dividimos a la conciencia en tres dimensiones: la psique
o la conciencia o conciencias ordinarias, la conciencia sustrato, ¿verdad? Que no debe simultáneamente de confundirse con el sustrato, y después la conciencia primigenia. Entonces, cuando nosotros practicamos tanto el shamatha como el vipassana, estaremos naturalmente dragando tanto a la psique como a la conciencia sustrato. Y esto va a hacer que en nosotros puedan aparecer todo tipo de experiencias, paranoias, sentimientos perturbadores, tanto mentales como físicos, ¿sí? Algunas personas pueden experimentar náusea, otras personas pueden temporalmente ser presa del vértigo, ¿sí? Y así como surgen estas experiencias, también se diluyen y desaparecen. Otras, ¿verdad? Experiencias transitorias y anómalas pueden manifestarse como experiencias lumínicas, ¿no? Como por ejemplo la presencia de ticles luminosos en el campo visual o la presencia de rayos de luz también en el campo visual, ya sea cuando mantenemos los párpados abiertos o cuando los tenemos cerrados, ¿sí? Como una especie de luz que se filtra por las nubes. ¿Han visto tal vez cuando las nubes dejan pasar un rayito de sol que se ve como muy claramente? A veces se tienen experiencias de esta naturaleza, pero todas son experiencias breves, son yams, experiencias meditativas, no son de importancia, ¿sí? Estas experiencias, que naturalmente son catalizadas por la práctica auténtica meditativa, pueden estar indicando la irradiación de algo más profundo en nosotros, no tan transitorio, que es precisamente la luminosidad esencial de la mente o conciencia, ¿sí? Que a menudo se describe en la tradición contemplativa budista como la mente brillante y iridiscente, ¿sí? Precisamente este es el título que elegimos para la biografía de mi maestro Tulku-Ugyen Rinpoche, esplendor iridiscente, ¿sí? Que es una metáfora tradicional tibetana de la naturaleza de la mente, ¿sí? Si la experiencia meditativa simultáneamente se ve acompañada de una sensación de profundo gozo, y ese gozo, que es una característica secundaria de la emergencia de la conciencia sustrato, ¿sí? Cuando empezamos a acceder a la conciencia sustrato, porque recuerden, en la conciencia sustrato nosotros podemos experimentar tres cosas: gozo, ¿no? Claridad o luminosidad, y no conceptualidad, ¿sí? La suspensión temporal de la mente conceptual, ¿sí? Entonces, cuando se experimentan, decía, estas sensaciones lumínicas vinculadas a la práctica de la estabilidad de la atención, al samadhi del shamatha, esto tiene que ver precisamente con el que empezamos a abordar a la conciencia sustrato. Estamos trascendiendo o profundizando más allá de la psique y estamos arribando a una dimensión más profunda de la cognición, que es esa conciencia, ¿verdad? La conciencia fundamento, como también se le llama, o la conciencia receptáculo o bodega, porque también se dice en la misma, se resguardan las impresiones, hábitos y tendencias del karma que hemos acumulado a lo largo del tiempo sin principio. También ahí podemos experimentar, decía, una sensación de gozo y bienestar. Y este tiene muchas manifestaciones, desde experiencias orgásmicas, ¿verdad?, de ese tipo de gozo físico, ¿verdad?, muy intenso, hasta simplemente, cuando hablamos de gozo, que lo identifiquen con una sensación de perfecto equilibrio y bienestar, ¿sí? No es nada, como digamos, excepcional, no se trata de una experiencia con rayos y centellas, ¿verdad?, con cuetones y luces fatuas, no, es simplemente una comúnmente sensación de total equilibrio y una sensación de contentamiento, una sensación de bienestar, ¿no? Como cuando te encuentras perfectamente bien y no deseas nada más, ¿sí? Esa también es una sensación que puede acompañar naturalmente al desarrollo de esta práctica, ¿sí? Y finalmente viene este aspecto de la no conceptualidad, ¿sí? Ahora, la no conceptualidad se puede obtener mucho tiempo antes de haber logrado la plenitud de la estabilidad de la atención, ¿sí?
No crean que nada más esto es algo que puede hacerse presente cuando logramos la plenitud del shamatha, ¿sí? Y también es una manifestación natural del arribo a la dimensión de la conciencia sustrato. Es una experiencia inmediata que acompaña a esta dimensión de la conciencia. No conceptualización, ¿verdad? No quiere decir no percepción. No es un estado en donde el individuo deja de percibir, ¿sí? Es un estado en donde el individuo deja de etiquetar lo que percibe. ¿Se entendió eso? Ya no lo conceptualiza, ya no elabora sobre él, puede mantenerse como en la práctica de la presencia abierta, en plena presencia, ¿sí? Pero también es una experiencia que, dependiendo del logro del meditador, puede durar o puede ser transitoria, ¿sí? Insisto, todo ello señala el arribo o la emergencia de la conciencia sustrato, ¿sí? También es importante que tengan en cuenta que el descansar en esa dimensión de la conciencia, en la conciencia sustrato, que se define como luminosa, de gozo y ausente de conceptualidad, que el descansar en esa dimensión no tiene por propósito el meramente gozar de ese bienestar o de esa luminosidad o de esa ausencia de conceptualidad, ¿sí? Sino también es una dimensión en donde lo que se busca es que nosotros podamos establecer un vínculo de profunda empatía, de bondad amorosa y compasión con todo y todos los que nos rodean, ¿sí? En otras palabras, esta dimensión de la práctica se contempla en la tradición budista como una plataforma y no como un fin o meta en sí mismo. Esto es algo que hemos enfatizado acerca del shamatha en general. Hemos desde un inicio enfatizado el que la práctica del shamatha no es la meta, es simplemente un medio adicional que empleamos para facilitar la meta. Y bueno, naturalmente el resultado del logro del shamatha se experimenta en el periodo no solo meditativo, sino postmeditativo, como una excepcional claridad y luminosidad de la mente o conciencia, aun cuando uno se encuentra involucrado en los quehaceres varios del mundo en general, ¿sí? Todas las experiencias por las que nosotros transitamos se presentan cuando se logra la plenitud de la estabilidad de la atención como excepcionalmente claras, brillantes, como si percibiéramos en alta definición de alguna manera, en 8K. Hay una sensación que de pronto tienes una percepción auditiva, visual, conceptual, etcétera, de enorme claridad, ¿sí? Aquellos que han tenido la oportunidad de visitar la meseta tibetana o los Himalayas, por lo menos visual y auditivamente, experimentan un símil de esa sensación, ¿verdad? Porque cuando uno pasa los 3.000 metros de altura, un poquito más como los 3.400, 3.500 metros de altura, el aire se adelgaza y por lo tanto las partículas de aire que se van acumulando van haciendo un filtro que van restando de nitidez lo que percibimos. Aunque el aire aparenta ser transparente, el cúmulo de aire va sirviendo como un filtro. Entonces en la meseta tibetana o en los Himalayas, a 3.500 metros de altura en adelante, como hay mucho menos oxígeno, ese filtro es más delgado y parece que todo se ve con enorme claridad, por lo menos hasta ahora, porque ya empieza también a contaminarse esta región por la actividad industrial china en la meseta himaláyica y en Tibet, ¿no? Pero todavía es una sensación que ahí se tiene. Entonces puedes ver una montaña que quizá esté a, no sé, 30 kilómetros o 100 kilómetros de distancia y la ves como si estuviera enfrente de ti, con tal nitidez que ves hasta las piedritas, ¿sí? Como si pudieras contar las piedritas que tiene. Esa es una sensación que se tiene cuando se ha logrado la plenitud de la estabilidad de la atención y acontece en buena medida con todos nuestros diferentes campos sensoriales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Kamalashila
y también Lama Tsongkhapa dicen que cuando se logra la estabilidad de la atención, aún entre sesiones de meditación, esto es cuando uno se encuentra en el periodo postmeditativo, nuestra sensación de viveza cualitativa temporal es tan grande que pareciese como si nosotros pudiésemos contar los átomos individuales que comprenden a los objetos que estamos percibiendo, como por ejemplo una pared o una casa. Así de nítida es la percepción. Bien, entonces hemos cubierto, decíamos, una variedad amplia de diferentes prácticas. Hemos tratado de discriminar cada una de ellas, de qué consiste, para qué se aplica y así subsecuentemente. Y la idea es que ustedes las vayan aplicando poco a poquito, ¿sí? Mi recomendación es que sigan el modelo de un coche de velocidades, ¿no? Es como cuando en el coche de velocidades pones primera para subir una pendiente y cuando sientes que ya no hay tanta resistencia, pones segunda. Y si de pronto sientes que el coche ya no te está respondiendo, vuelves a primera, y después segunda, y después tercera, quizá cuarta, y después tienes que volver a tercera. Y así podemos administrar estas diferentes prácticas de shamatha. Empezar por la recolección del respirar, después transitar a sentar la mente en su estado natural, después la atención de la atención, después la presencia abierta. Y si en un momento pierdes focalidad, vuelves a la, digamos, velocidad previa, ¿sí? Aunque tengas que volver a primera por un ratito y estabilizar el vehículo, ¿sí? Bien. Un último elemento que valdría la pena mencionar en torno a la práctica del shamatha, y yo creo que este es el elemento culminante de esta sección, no de la aplicación de la atención sobre los fenómenos, porque todavía nos faltan ver muchos temas asociados a ello, pero sobre el aspecto de shamatha, de la aplicación de la atención sobre los fenómenos, es la práctica de la meditación en movimiento, que no hemos visto, ¿sí? Porque lo que hemos primariamente observado o analizado o presentado y hemos descrito son prácticas de meditación pues estáticas, ¿no? Sentados, lo que llamamos formalmente meditación o lo que asociamos comúnmente con la meditación. Pero también en la tradición contemplativa budista hay o se presenta otra dimensión del entrenamiento del shamatha que se cultiva mientras caminamos, ¿sí? Ahora, no es una caminata ordinaria como la que emprendes cuando vas a agarrar el microbús, ¿no? Es una forma muy consciente de caminar y por lo tanto es una que se tiene que ejecutar con mucha lentitud. Y sin embargo es una práctica activa, dinámica, en oposición a la práctica ordinaria de meditación que es estática, ausente de movimiento, ¿sí? Bien, entonces me gustaría el día de hoy pues describir esta práctica para ustedes, ¿ok? Bien. Entonces en el discurso del Buda de las 4 aplicaciones de la atención se refiere explícitamente a esta práctica, la meditación caminando, también le llama la meditación parado, ¿sí? Como previamente describió la meditación sentado o inclusive la meditación recostado, porque recuerden que también podemos llevar a cabo la práctica del shamatha en la postura llamada del cadáver o la postura reclinada del shavasana, ¿sí? Entonces, la práctica de meditar caminando también es una importante dentro del entrenamiento contemplativo budista, ¿sí? También es una práctica que nos puede conducir a la plenitud de la estabilidad de la atención y todo lo que hemos comentado en torno a la misma. Específicamente, el arribo a la dimensión de la conciencia sustrato con sus 3 características: gozo, claridad o luminosidad y ausencia de conceptualidad, ¿sí? Bien, para llevar a cabo la meditación en movimiento, la idea, hay varias dimensiones de la misma, ¿no? Por ejemplo, podemos practicar la
Bueno, vamos de lo más sencillo a lo más complejo, ¿sí? La práctica más simple de meditar caminando implica concentrar la atención en la respiración y la esfera de las sensaciones táctiles mientras se camina, ¿sí? La idea es que nosotros coloquemos generalmente las manos en esta posición, ¿sí? Déjenme se los enseño. Entonces, para la meditación caminando, comúnmente se ponen las manos así, ¿sí? Y se colocan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo, donde termina o se cierra el canal central, ¿sí? En otras ocasiones se puede poner en el área umbilical, en cualquiera de estos dos chakras, ¿sí? Pero la idea es que también se olviden de las manos, no sean un objeto de distracción mientras llevan a cabo la meditación caminando o la meditación en movimiento, ¿sí? En la meditación en movimiento hay dos maneras, ¿sí? Una es fijar la atención visual tan solo justo al punto, el paso que vas a dar, ¿sí? En ese caso, naturalmente, se inclina la cabeza un poquito hacia abajo, ¿sí? Para que los ojos estén rectos, ¿sí? No estén viendo hacia abajo, no estés forzando la vista hacia abajo, sino recto, estés viendo aproximadamente unos 50 centímetros de donde te encuentras parado. Ese es un método. Otro método es mantener la cabeza en equilibrio y fijar la vista en, pues más o menos unos 4 o 5 metros adelante, ¿sí? En un punto en particular. Para este tipo de meditación, especialmente al inicio, es muy importante seleccionar un circuito relativamente acotado y pequeño. Uno muy propicio sería la distancia que tenemos en este cuarto, ¿sí? Entonces vas a caminar, por ejemplo, de un lugar, de un extremo del cuarto al otro y de vuelta, de un extremo del cuarto y de vuelta. Cuando tengas un poquito de mayor estabilidad, lo puedes hacer en un espacio abierto, ¿sí? Pero de nuevo, aun si lo haces en un espacio abierto, la idea no es en un inicio que simplemente camines indefinidamente, sino que elijas un circuito en ese espacio abierto. Por ejemplo, si es un jardín, ¿no? Vamos a suponer que es un jardín de este tamaño. De nuevo, escoges como un pequeño circuito en el que vas a ir y venir, para no perder la atención y la concentración. Y a medida en que logres estabilidad y puedas sentir con eficacia el que no te pierdes focalidad, poco a poco puedes extender ese caminar, ya no un circuito cerrado, sino a un entorno definido al que desees ir, ¿ok? Al principio se tiene que hacer muy lentamente para no perder atención y focalidad, pero de nuevo, a medida en que progresa, se puede hacer más rápidamente, hasta que eventualmente lo puedes integrar a las actividades de la vida cotidiana, ¿sí? Entonces, colocamos la atención de esta manera, el dedo pulgar toca este músculo que tenemos aquí, ¿sí? Así, se engarza, y lo mantenemos 4 dedos por debajo del ombligo, ¿sí? Bien, entonces, vamos a dar pasos cortos, más o menos de este tamaño, ¿sí? Que son como unos 20 centímetros aproximadamente. Un paso de 20 centímetros. Y vamos a dividir el paso en 3 momentos. El primer momento es elevar la planta del pie. El segundo momento es la atención al extender el pie. El tercer y último momento es el asentar la planta del pie en el suelo y atender las sensaciones corporales que acompañan a esa experiencia sin elaborar sobre de las mismas. Es atender la mera sensación, no elaborar diciendo qué rico, qué feo, me gustó, no me gustó, me recordó esto, aquello. Eso es distracción, eso es elaboración. Pero simple y sencillamente generar esa sensación de levanto la planta, extiendo el pie, asiento el pie y siento esa experiencia. Levanto, ¿sí? Extiendo y asiento. Levanto, extiendo y asiento. No lo tienes que decir. Esto es solo para ilustrarlo, ¿no? Pero lo tienes que atender
atender esta sensación en 3 momentos, ¿sí? Aunque no lo vas a hacer cortado, la idea es que lo hagas así, ¿sí? Y este es el ritmo con el que vas a empezar a hacer la meditación en movimiento, a este ritmo, a esta velocidad, ¿sí? Mientras atiendes la respiración y tan solo atiendes las sensaciones corporales del caminar, ¿sí? Cuando llegas al fin, háganse de cuenta acá, ¿sí? Volteas y de nuevo en ese circuito acotado vuelves a caminar con ese ritmo muy lento, ¿sí? ¿Ok? Esa es una manera. La siguiente manera, les recomendaría empiecen con esta que es muy simple, ¿sí? Para que no se distraigan, que no les sea muy compleja. Elaboren sobre de ella y después, cuando se sientan un poquito más seguros con esta práctica, extiéndanla para tratar de experimentar los 5 elementos, ¿sí? Experimentar el elemento aire, agua, fuego, tierra, ¿verdad? Y fuego, ¿sí? Tratar de atender también la emergencia de estos elementos. Evidentemente, para esta práctica es indispensable mantener los ojos abiertos. No debes de cerrarlos, ¿no? Atendiendo cercanamente cada paso, ¿verdad? Y llevando a cabo cada paso consciente y lúcidamente, ¿sí? Decía, al principio, en un circuito cerrado hacia adelante y hacia atrás, enfocando la atención unipuntualmente en la sensación de caminar. Y después, a medida en que vayas teniendo mayor estabilidad, puedes cambiar esos circuitos, puedes acelerar el paso y eventualmente es algo que puedes hacer cuando estás caminando en cualquier espacio y lugar, ¿sí? Sería otra forma de integrar la práctica del shamatha, ¿sí? A la actividad y sirve simultáneamente como una herramienta de transición, como lo es la práctica de la presencia abierta simultáneamente, para incorporar esta estabilidad unipuntual de la atención a la totalidad de las actividades que desempeñamos en la vida cotidiana, ¿sí? Recomendaría también y simultáneamente que, por ejemplo, la práctica de la presencia abierta la intentaran también incorporar a diferentes momentos del periodo postmeditativo, cuando ya no están formalmente meditando, pero están haciendo algo o se encuentran involucrados con alguna actividad, tratar de hacerla desde la perspectiva de la presencia abierta. ¿Ok? ¿Les quedó claro la naturaleza de la práctica de la presencia abierta? Recuerden, por presencia abierta lo que queremos decir es que la mente permanece presente ante la actividad de los diferentes campos sensoriales. No selecciona uno e inhibe otro. No inhibe todos, ¿verdad? No exalta uno sobre del otro. No, mantiene la atención de cualquier información que acontezca, que a nosotros arribe a través de nuestros diferentes campos sensoriales, pero a diferencia de lo que acontece cotidianamente, que es el proceso de identificación y de distracción con esos estímulos, los atendemos con esa instrucción primaria que es propia de la meditación, sin identificación, sin aferramiento y sin distracción. ¿Se acuerdan? Entonces, intentar también incorporar esto a su actividad cotidiana. ¿Sí? Bien. Esto es entonces lo que es importante decir. Bien, terminemos entonces el día de hoy con una sesión de presencia abierta, ¿ok? Una sesión de meditación de presencia abierta. ¿Hasta aquí me siguen? Con esto terminamos, insisto, la instrucción de los diferentes tipos de prácticas de shamatha que comúnmente se enseñan dentro de las 4 recolecciones y particularmente la última de estas, la aplicación de la atención sobre los fenómenos. ¿Okay? Y después vamos a abordar la dimensión del vipassana que tiene que ver con examinar diferentes tópicos,
como son las 4 nobles verdades, la cadena de los 12 eslabones del surgimiento dependiente, los 12 nidanas y así subsecuentemente. Bueno, entonces para la práctica vamos a intentar la práctica de la presencia abierta, ¿ok? Recuerden, la instrucción primaria es atender el espacio de la mente, todas las apariencias que a éste se presenten, tratando de morar en el presente, en el momento actual, con una atención plenamente abierta a cualquier fenómeno y estímulo que pueda aparecer. Cuando este fenómeno y estímulo aparezca, o estos fenómenos y estímulos aparezcan, los atendemos, pero lo hacemos sin aferramiento y sin distracción. ¿Ok? Bien. Entonces asentemos a nuestro cuerpo en su estado natural y a nuestra respiración en su ritmo natural. Los párpados abiertos y la mirada descansando en el espacio vacuo frente a nosotros. Y de los 6 campos de la experiencia sensorial, comencemos por atender uno entre estos, el de la esfera de las sensaciones táctiles. Así entonces dirijamos a la medida de nuestras posibilidades nuestra atención a la totalidad de esta esfera corporal, a cualquier tipo de evento táctil que en la misma pueda surgir. Recordemos la instrucción esencial, atenderlos sin distracción y sin aferramiento. Con cada exhalación, relajémonos, liberando todo pensamiento discursivo. Y con cada inhalación, estimulando la alerta, viveza y claridad de la atención. Permitamos que nuestros párpados se encuentren naturalmente abiertos, así como también nuestros 6 campos sensoriales. Atendamos todo tipo de apariencias sensoriales, eventos mentales, imágenes, cualquier emoción que en nosotros pueda surgir, sin excluir absolutamente a nada. Sin embargo, con nuestra conciencia plenamente abierta, en la inmediatez del momento presente, en donde todo es fresco y todo es nuevo, ausente de precedente. Un modelo de atención desnuda, libre de elaboración conceptual. Tratemos de atestiguar el espacio de la mente, como el todo acompañante dominio de las apariencias sensoriales y mentales. Dirijamos nuestra conciencia hacia ese espacio omnipresente y lo que sea que en él mismo se manifieste, sin distracción, sin aferramiento. Dejemos que nuestra conciencia descanse en su propio lugar, sin perseguir a los objetos, sin describir y etiquetarlos, sin involucrarse con ellos, permaneciendo metafóricamente en casa.
Mantengamos, a la medida de nuestras posibilidades, un flujo ininterrumpido de atención. Y como siempre en toda práctica de estabilidad, monitoremos al proceso con la introspección, notando tan rápida, tan ágilmente como nos sea posible, cuando nos veamos atrapados y distraídos por los pensamientos o las experiencias sensoriales. Recuerden que la conceptualización es un pobre sustituto de la realidad. Liberen esta. Relájense. Descansen su atención en el presente, permaneciendo plenamente abiertos a la medida y en el momento en que las apariencias se hacen en nosotros presentes. Si identifican se están distrayendo, no pueden mantener focalidad, al no tener un objeto concreto de meditación o de atención, o si sienten recaen en lasitud, refresquen su conciencia, su atención, a través de reanimar el interés vívido en la inmediatez del momento presente. Subsecuentemente y periódicamente examinen su cuerpo, su postura, su respiración y permitan que su conciencia sea inamovible como el espacio. Inamovible pero al mismo tiempo luminosa, alumbrando a todas las apariencias dentro de la misma. Y hagamos esto en silencio por unos minutos. Recuerden que la práctica de la presencia abierta es en especial muy relevante en la vida cotidiana, donde continuamente nosotros nos vemos expuestos a la emergencia de una mirada de distintos fenómenos. Un muy amplio tapiz de sabores, de olores, de sonidos, de apariencias visuales, tanto naturales como fabricadas. Atendamos a las mismas sin distracción y sin aferramiento.
Recuerden que lo esencial de esta práctica es morar en el espacio del momento presente, en la inmediatez del mismo. Si lo perdemos, consecuente a la discursividad o conceptualización, intentemos refrescar la atención y volver al mismo. Y terminemos por dedicar el mérito. Sunam di tamche sepani topne nyepe janam panine kiega nachi bala trepayi sipe tsole droa sho. Que por este mérito, luego de alcanzar la omnisciencia y derrotar al enemigo, las negatividades, podamos liberar a todos los seres del océano de la existencia, agitado por las olas tormentosas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte. Chanchub sencho rinpoche, make panam chechuchi, que pañam pa me payan, congne kongdu pewashu. Que la apreciada bodhicitta surja allí donde no lo ha hecho, y donde haya surgido que no se deteriore, sino que crezca cada vez más. Muy bien, pues intenten tanto la práctica de la presencia abierta como la práctica de la meditación en movimiento. Es la tarea para esta semana, ¿ok? Y de aquí transitamos a la sección de Vipassana, de la aplicación de la atención sobre los fenómenos, ¿ok? Muy bien, pues bienvenidos de nueva vez. Espero que tengan un lindo año, que no se encuentren con conflictos, dificultades, con enfermedades, con obstáculos de diferente tipo, y particularmente que este año no mengue su vínculo con el Dharma, que debe de ser nuestra más importante prioridad de vida. ¿Okay? Muchas gracias y nos veremos la semana próxima. Gracias a todos. Y bueno, a los que nos ven en video, prendan su cámara, condenadotes. Gracias, les mando a todos un abrazo.